Bien, Bien, entonces vamos a inicializar entonces la clase del 22 de julio. En días pasados, en las clases pasadas, ¿cierto? Habíamos hablado entonces de los distintos tipos de arranque que nosotros teníamos, ¿cierto? Para motores de tipo trifásico, ¿cierto? Entonces hablábamos que uno de los arranques que nosotros utilizábamos era el arranque estrella triángulo, ¿cierto? Y ya ustedes pudieron hacer entonces, pues, todo lo que simulación, tiene sí. que ver con su proceso de simulación en Cadecimu, ¿cierto? Entonces, el arranque estrella triángulo es muy, muy, muy común en, en la industria, ¿cierto? Por su facilidad y porque no tiene tantos componentes y es muy efectivo. Entonces, pues, eso como para que lo tengamos en cuenta. Entonces, pues, para que me imagino que ya subimos todo eso a la parte del qué, de territorio y demás. Entonces, Sí, señor. pues, siguiendo con la temática como tal, entonces, solo a manera de ilustración, ¿cierto? Básicamente, entonces lo que nosotros empezábamos un arranque en qué? En estrella, ¿cierto? Y luego pasábamos al triángulo. Recordemos que cuando yo tengo mi arranque en estrella, sencillamente lo que voy a limitar es la cantidad de corriente que va a pedir el motor para que el arranque sea un poco de tipo más suave, ¿cierto? Luego, cuando paso al triángulo, recuerden que para hacer esto utilizamos un temporizador. Cuando ya pasamos al triángulo, entonces lo que estamos buscando es que se incremente el par máximo del motor que nosotros estamos controlando como tal, ¿cierto? Entonces, eso como para que lo tengamos de recorder y solamente, porque ya lo habíamos trabajado. Y pues existen diferentes configuraciones de estrella triángulo, como son el estrella triángulo normal, el estrella triángulo con inversión de giro, que recuerden que básicamente lo que le aumentábamos era la parte de contactos para que pudiera hacer el proceso de inversión de giro, pero el arranque seguía siendo exactamente igual, ¿verdad? Entonces, eso como para que lo tengamos. Ahora, cuando nosotros hay otras maneras de nosotros poder arrancar los motores, ¿de acuerdo? Y entre esos arranques que nosotros tenemos, hay uno en particular que es el arranque de un motor por eliminación de resistencias rotóricas. ¿En qué consiste eso? Cuando nosotros tenemos un motor de inducción de rotor bobinado, entonces lo que podemos hacer es trabajarlo con el deonado del rotor en cortocircuito. Entonces, el arranque básicamente se va a realizar con este tipo de conexión, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo el problema que cuando nosotros arrancamos, el consumo de corriente va a ser demasiado elevado, ¿de acuerdo? Entonces, pues como nosotros sabemos, nosotros no podemos forzar el arranque del motor. Entonces, lo que utilizamos son unas resistencias de potencia, ¿cierto? Que nos permiten ir poniendo unas resistencias adicionales y con esta parte sencillamente lo que vamos haciendo es que limitamos la cantidad de corriente con resistencias. Empezamos con una carga de resistencia grande y a medida que va pasando el tiempo lo que voy a hacer, ¿qué es? Lo que voy a hacer es, mejor dicho, empiezo con cuando nosotros hablamos de resistencias en corriente alterna, nosotros de lo que vamos a hablar es que esto, vamos a hablar entonces de una resistencia, no se llama resistencia como tal, sino que se llama impedancia. Siempre que hablemos de resistencia en corriente alterna, hablamos entonces de una impedancia como tal, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos absolutamente claros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? Entonces ya les voy a explicar cómo funciona. Ya aquí les estoy poniendo el esquema de mando. Vamos a quitar esto y vamos a parar mi video. Entonces, muchachos, aquí tenemos el esquema de fuerza y mando. ¿Para quién? Para el arranque motor de rotor
bobinado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar cómo funciona y cuáles son sus partes constitutivas. Entonces, Profes, ¿no señor, tiene paro de emergencia el esquema de mando? el esquema de mando, Sí. en este que tenemos aquí, solamente el S1. Ah, bueno. Ujú. S1 mira que está antes que todo, si te das cuenta. Entonces, ¿cómo funciona este esquema que tenemos? Entonces, en el circuito de fuerza lo vamos a conectar en serie estrella. ¿Qué quiere decir? Conecto mi motor normalmente en estrella, ¿de acuerdo? Pero adicionalmente de ponerle las estrellas, también le voy a poner, como les decía anteriormente, unas resistencias al rotor. De manera tal que, como le estoy poniendo una resistencia, y ustedes bien saben que las funciones de la resistencia de ojo, que no estamos hablando de las resistencias que usamos en electrónica, que son chiquitas, ya estamos hablando de una resistencia de potencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos una resistencia de potencia, entonces cambia el panorama porque ella es lo que me va a permitir entonces, ¿qué es? Me va a permitir agregar una carga resistiva, en este caso, una alta impedancia. Entonces, como esa impedancia lo que va a hacer es oponerse al paso de esa corriente, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es, empiezo con una carga alta y termino con una carga hasta que quito completamente las resistencias. Entonces, obviamente recuerden que cuando yo quiero hacer un arranque suave, lo que necesito es hacer que la curva de suministro de corriente no crezca con una pendiente muy grande, o sea, no crezca desbordadamente, sino que poco a poco yo le voy suministrando al motor de manera tal de que sea capaz de vencer la inercia entonces, capaz de vencer la inercia del motor como tal. Entonces, ya si nosotros hablamos ya del circuito de mando, entonces lo que podemos decir es que básicamente el esquema, el arranque se va a hacer básicamente en 3 tiempos. En el primer tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? El devanado del estator se alimenta a través de KM1, ¿de acuerdo? Y en esta situación, KM2 y KM3 deben de estar como sin excitar, para que todas las resistencias se encuentren entonces conectadas en serie estrella al devanado del rotor, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero que vamos a tener que hacer, o mejor dicho, ese es el primer tiempo, lo cual quiere decir que fíjese usted que esto tiene unos contactos abiertos, entonces eso es lo que nosotros vamos a tener aquí. El segundo tiempo es cuando se mantiene KM1 para la alimentación del devanado del estator. Se activa, en este caso, KM2, cortocircuitando así el bloque de resistencia más alejado. ¿Cuál es el bloque de resistencia más alejado? Se empieza a trabajar con R1, ¿de acuerdo? Y el tercer tiempo se mantiene entonces alimentado KM1 y KM2, lo cual me conlleva a que se active ¿quién? KM3, ¿de acuerdo? Cuando se activa KM3, entonces se cortocircuite, ay, se me fue. Bueno, entra en corto. Epa. Entra en corto el último bloque de resistencias, que en este caso sería ¿quién? Sería R2, ¿de acuerdo? Entonces, este circuito de mando que les estoy mostrando aquí en la pantalla, básicamente está basado en la activación automática mediante temporizadores, como lo podemos ver. Fíjense que por acá tengo KT1, ¿cierto? Tengo un contacto KT1 que, si ustedes se dan cuenta, está normalmente abierto, que es el que me permite hacer el cierre. Esto, cuando KT1 termina, que se activa de KM1, ¿cierto? Entonces KT1 se activa y KT1 es el temporizador. Y cuando esto sucede, entonces el contacto normalmente abierto de KT1 se cierra, se activa entonces KM2 y empieza también a contar el temporizador KT2, ¿cierto? Y el contacto normalmente abierto de KM2 se va cerrando. Y cuando eso sucede, cuando ya se ha terminado el tiempo de KT2, entonces el contacto normalmente abierto se cierra
y automáticamente se activa KM3, ¿cierto? Cuando se activa KM3 hace un contacto cerrado y pues ya está todo completamente activo. ¿De acuerdo? Entonces, para este ejercicio, la puesta en marcha, ¿con quién la vamos a realizar? La vamos a realizar con el pulsador S2 y la parada, tal cual como se lo decía César hace un momento, la vamos a realizar con S1. Recuerden entonces, aquí también hay que tener en cuenta que F1 obedece, bueno, en realidad F2, obedece a la protección del relé térmico de lo que nosotros tenemos y la lámpara H1 y H2. Entonces, el H1 señaliza ya cuando el motor ya se le quitaron el arranque sin resistencias y H2 hace las veces entonces de que nos ilustra cuando la protección térmica del motor se ha disparado, ¿sí? Bien, entonces ese es el funcionamiento. Ese es el funcionamiento entonces de un arranque de un motor de rotor bobinado por eliminación de resistencias rotóricas. Este método también se utiliza para hacer este tipo de arranque, ¿sí? Aquí vale la pena mostrar las resistencias de potencia, ¿cómo son? Fíjese que yo hace un momento les decía, miren que es distinto, ¿cierto? Miren que es distinto a qué, miren que es distinto a las resistencias que nosotros utilizábamos en electrónica. ¿Vale? ¿Preguntas de este arranque, muchachos? No, señor. No, señor. ¿Clarito? Sí, ¿De cuántos ohmios es la resistencia? ¿Cómo? ¿De cuántos ohmios son las resistencias esas? De bastantes ohmios, Marlon. Ya te venden el pack de arranque, ¿de acuerdo? Entonces tú compras el pack completo. Ah, viene ya especificado. Sí, sí. Sí, tú no te vas a poner ¿a qué? No te vas a poner Calcular. a calcular ni nada de eso, sino que de eso ya, o sea, mejor dicho, ¿de qué depende eso? De la potencia del motor, ¿de acuerdo? Dependiendo de la potencia del motor, entonces eso es lo Hay que una tú haces. específica para eso. Exactamente. Entonces, muchachos, ahora vamos a mirar el arranque de motores con devanados separados o par winding. ¿Ya ustedes dieron variadores, muchachos? No, señor. No, señor. ¿No han trabajado variadores con Kudris todavía? No, señor. No. ¿Les No, dijo señor. que van a trabajar o? Por ahora no dijo nada. No, creo, no ha mencionado I nada. don't know. No, no he hecho nada. Ok. Perdón, me acaba de llegar un segundo. Bueno, entonces, les decía que ahora vamos a mirar entonces el arranque de motores con devanados independientes, devanados separados, ¿cierto? O part winding. Entonces, aquí vamos a mirar el esquema de fuerza y de control que se utiliza para este tipo de devanados, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de arranques es otra forma entonces de disminuir la corriente, obviamente, en el momento del arranque de un motor de inducción. Consiste básicamente en utilizar máquinas con dos devanados, también que son que son normalmente conocidos como los devanados partidos o de par winding. Si ustedes se dan cuenta, está entrando por dos partes, ¿cierto? O sea, por KM1 y por KM2. En este caso, pues, el primero se alimenta a uno de los devanados, disminuyendo así la corriente del arranque a la mitad. Y cuando el motor ya ha conseguido la velocidad nominal, se conecta en paralelo el otro devanado. Este tipo de motores está muy extendido, o sea, se suele utilizar siempre más o menos. Sobre todo se usa acá en América, en Europa no tanto, ¿de acuerdo? Entonces, pues, el circuito de fuerza
dispone de dos contactores que, como lo pueden observar aquí, son KM1 y KM2, con sus respectivos, obviamente, relés térmicos que cada uno debe de llegar, porque cada uno de ellos tiene que tener su devanado individual, ¿de acuerdo? Y el circuito de mando, que lo tenemos en la parte derecha, consiste entonces en un arranque mediante pulsadores de marcha y paro, que activa el contactor del primer devanado, que en este caso va a ser KM1. Luego de eso me activa un temporizador y después de que se activa ese temporizador se cierra un contacto normalmente abierto de KTE1 del temporizador y se activa entonces KM2. Recuerden que aquí lo que se usa entonces es que yo vengo y le pongo, mire que este señor de acá tiene dos devanados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Pongo un primer devanado y luego pongo un segundo devanado. Es bien sencillo porque solamente tengo que darle SAR y básicamente empiezo a trabajar con el primero y luego de un tiempo pasa al segundo devanado, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda de esto, muchachos? Chicos. No, señor. No, profe. Está facilito, no tiene pie. No, profe, está bien. Todo fine. Bueno. Very Otra de las partes que podríamos observar son estas que tienen que ver con arranque de motores asíncronos mediante arrancadores progresivos o arrancadores suaves. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Igual que en los casos anteriores, lo que hacemos aquí es arrancar de la mejor manera sin tener sobresaltos de corriente. Entonces, él lo que hace es gestionar el arranque del motor a través entonces de una forma autónoma, en donde sencillamente lo que yo hago es poner el dispositivo, programo el dispositivo, la curva, como lo vamos a hacer, y básicamente lo único que él hace, ya yo no me tengo que preocupar por nada, sino que él hace la curva de manera tal que llegue a trabajarse y no me tengo que preocupar de a mucho. Estos son los dichosos variadores de velocidad o arrancadores suaves, porque se pueden hacer por las dos formas, ¿de acuerdo? Entonces, esto no tiene mucho lío, porque realmente lo que yo tengo que poner es un contactor. Mire que aquí lo que me viene es mi bornera. Aquí lo que tengo entonces es un magneto térmico, el contactor, el arrancador progresivo y el motor. Entonces, básicamente yo uso contactores como para encenderlo y salió para no tener contacto directo con el arrancador suave. Y con eso ya yo puedo hacer mi proceso entonces de arranque. Bien, muchachos, esta sesión ya se va a acabar, la vamos a terminar y abrimos nuevamente la sesión, ¿de acuerdo? Listo, bro.